Hola, bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2.51 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática, en donde tenemos una placa soldada que se encuentra en equilibrio y sobre la cual actúan cuatro fuerzas. Una fuerza A y una fuerza B, de la cual conocemos su valor, y una fuerza C y D, de la cual tenemos que encontrar su magnitud. Así que veamos cómo lo resolvemos. Bien, para el presente ejercicio he dibujado el diagrama de cuerpo libre correspondiente a la solución. Ya conocíamos el valor de la fuerza A, que es igual a 8 kN, según el enunciado, y el valor de la fuerza B de 16 kN. En base a este diagrama de cuerpo libre, tenemos que encontrar la magnitud D, que se encuentra sobre el negativo del eje Y la magnitud de la fuerza C, que se encuentra hacia la izquierda en el eje X. Vemos que la fuerza B está ubicada en el primer cuadrante y la fuerza A está ubicada en el tercero. Y nos dan esta pequeña razón trigonométrica. ¿Para qué nos va a servir esa razón trigonométrica? Solamente y nada más me servirá para calcular el ángulo interno de acá, que le vamos a llamar teta. Si se fijan, es un triángulo rectángulo, el cual lo voy a sacar aparte acá y le voy a poner los valores correspondientes: 3, 4 y el valor de teta. Si nos fijamos, con respecto a teta, el lado o el cateto 3 es opuesto y el 4 es adyacente. La razón trigonométrica que me relaciona el opuesto y el adyacente es la tangente del ángulo, y esta va a ser igual, como lo habíamos dicho antes, opuesto sobre adyacente. Como tengo que encontrar el valor de teta, voy a mandar la razón trigonométrica tangente hacia el lado derecho, como tangente inversa de 3/4, dándome un valor para el ángulo teta de 36.87 grados. Pero usted me va a decir, ¿para qué encontré yo ese valor de teta? Si se fija, la placa que está soldada al fondo tiene la misma inclinación que la dirección de la fuerza A y la fuerza B, es decir, tienen el mismo ángulo de inclinación, y ese valor de teta que acabo de encontrar acá es este mismo. Para la fuerza B se encuentra acá, y para la fuerza A lo vamos a dibujar. Si se fija, el valor de teta parte desde una horizontal. Esa horizontal imaginariamente está aquí mismo, ¿sí? Entonces el valor de teta es este. ¿Para qué vamos a encontrar esos ángulos o para qué calculamos el valor de esos ángulos? Por estar trabajando un problema que se encuentra en equilibrio, tenemos que conocer las componentes X y Y de cada una de las fuerzas. En este caso, la fuerza B tiene una componente en Y y una componente en X. La fuerza A tiene una componente negativa en Y y una componente negativa en X. Para la fuerza D solamente tenemos una componente negativa en Y, porque no tiene ningún ángulo de apertura, al igual que la fuerza C. Esa solamente se encuentra en el eje X. Bien, ahora que ya conocemos el valor del ángulo para las diferentes fuerzas, vamos a encontrar la componente en X de la fuerza B, la componente en Y también, y para la fuerza A vamos a encontrar ambas componentes. Veamos lo siguiente. Para encontrar la componente en X de la fuerza B, si se fija, está en las positivas de las X, es decir, acá, ¿ok? Esta componente en X de la fuerza B es adyacente al ángulo teta. Por ser adyacente, la razón trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente de este triángulo rectángulo es el coseno. Coseno de teta lo voy a multiplicar por la magnitud de la fuerza B. Entonces la fuerza Bx va a ser igual a 16 kN por el coseno de 36.87. Para la componente en Y de la fuerza B, que se encuentra sobre el eje positivo de las Y, que es esta misma proyección,
Esta proyección de la componente en Y de la fuerza B se encuentra opuesta al ángulo θ y la razón trigonométrica que me relaciona el opuesto es el seno. Entonces, para la componente en Y voy a multiplicar la magnitud de la fuerza por el seno de θ. La fuerza BY va a ser igual a 16 kN por el seno de 36.87 grados. Muy bien. Ahora vamos a encontrar las componentes de la fuerza X para A y la componente en Y para la misma fuerza A. Para ello, nosotros conocemos este ángulo que está aquí abajo, ¿sí? Pero sería más fácil si yo conozco este de acá. Le vamos a llamar alfa, que está ubicado acá. Y si nos fijamos, tenemos un triángulo rectángulo que se forma acá, aquí, y vamos a encontrar este ángulo. Entonces lo vamos a dibujar por acá. Bien, yo conozco θ aquí y aquí tengo un ángulo recto por tratarse de un triángulo rectángulo. Ahora bien, quiero encontrar alfa. Recordemos que toda la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, es decir, θ más alfa más el ángulo recto de 90, siempre van a dar 180. Repito, todos los ángulos internos de cualquier triángulo siempre suman 180. Entonces, conozco el valor de 90, conozco el valor de θ. Para encontrar alfa, solo lo voy a despejar. Eso quiere decir que alfa va a ser igual a 180 grados menos el valor de θ menos 90. Sustituyendo el valor de θ, 180 grados menos 36.87 menos 90, para alfa nos da un valor de 53.13 grados. ¿Ok? ¿Para qué hice esto? Ahora, si nosotros nos enfocamos nada más en el tercer cuadrante, que es donde se encuentra la fuerza A, que está ubicada acá, ¿sí? Tenemos su componente en Y sobre las negativas del eje Y su componente en X sobre las negativas del eje X. Le vamos a llamar Fx y Fy. Y nuestro alfa se encuentra ubicado acá. Ahora bien, esta misma fuerza en X se encuentra proyectada acá en este lado, ¿sí? Se encuentra acá. Y con respecto al ángulo alfa, ese cateto Fx se encuentra opuesto. Y la razón trigonométrica que me relaciona el opuesto es el seno. Eso quiere decir que la fuerza AX va a ser igual a la magnitud de la fuerza A por el seno de alfa. Sustituyendo valores, la fuerza A, recordemos que tiene un valor de 8 kN por el seno de alfa, que es 53.13 grados. Y la fuerza AY, que se encuentra sobre este eje, es adyacente al ángulo alfa. La razón trigonométrica que me relaciona el adyacente es el coseno. Eso quiere decir que la componente en Y de la fuerza A va a ser igual a la magnitud de la fuerza A multiplicada por el coseno del ángulo alfa. Sustituyendo valores, la fuerza A, que tiene un valor de 8 kN, multiplicado por el coseno de alfa, que es 53.13. Ahora ya contamos con la componente en X de la fuerza A, la componente en Y de la fuerza A, la componente en X de la fuerza B y la componente en Y de la fuerza B. También la fuerza C, que está sobre el eje X, y la fuerza D, que está sobre el eje Y. Por mantenerse, o mejor dicho, por encontrarse en un punto de equilibrio esta estructura inicial, vamos a apoyarnos en la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y para conocer el valor de las fuerzas restantes. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 hacia la derecha positivas va a ser igual
Ahora vamos a empezar a tomar todas las componentes en X de las fuerzas que actúan sobre mi dibujo. Es decir, la componente de la fuerza B en X. Por encontrarse en los positivos, este valor va a ser positivo. La componente de la fuerza en X de la fuerza A, si nos fijamos, se encuentra negativo. Entonces, al momento de realizar el análisis, va a ser negativo. Empezamos. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 va a ser la componente en X de la fuerza B, que dijimos que era igual a fuerza B coseno de 36.87 menos la fuerza A seno de 53.13. Si se fija, este signo menos sale porque la componente en X de la fuerza A está sobre los negativos del eje X, ¿sí? ¿Cuál es la única o la última fuerza que me falta agregar? La fuerza C. Y si nos fijamos, también apunta hacia los negativos del eje X. Entonces esto va a ser menos fuerza C igual a 0. Quiere decir que la fuerza C, si yo la mando al otro lado a sumar para encontrar su valor, va a ser igual a la fuerza B, que ya la tengo, que tiene un valor de 16 kilonewton, multiplicado por el coseno de 36.87, menos la fuerza A, que es 8 kilonewton, multiplicado por el seno de 53.13 grados. La fuerza C nos va a dar un valor de 6.4 kilonewton. Ahora bien, pasemos al análisis de la sumatoria de fuerzas en Y para calcular la fuerza D, que se encuentra en las negativas del eje Y. Haciendo nuestro análisis, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 por estar en equilibrio, hacia arriba positivas, va a ser igual a la componente en Y de la fuerza B. Si se fija, está acá, ¿sí? Y la componente en Y de la fuerza B se encuentra sobre el positivo del eje Y. Eso quiere decir que esto va a ir positivo. Fuerza B, seno de teta, 36.87. ¿Cuál es la otra componente en Y que actúa sobre mi punto de equilibrio? Es la componente en Y de la fuerza A. Sin embargo, esta la vamos a poner negativa porque se encuentra en el negativo del eje Y. Eso quiere decir que va a ser menos la fuerza A por el coseno de alfa, que tiene un valor de 53.13 grados. Sin embargo, recordemos que tenemos una fuerza más actuando sobre mi punto de equilibrio, que es la fuerza D sobre el negativo del eje Y. Entonces, menos la fuerza D igual a 0. Despejando la fuerza D y mandándolo al lado derecho con signo positivo, nos queda que la fuerza D va a ser igual a la fuerza B, que tiene un valor de 16 kilonewton, multiplicado por el seno de 36.87 grados, menos la fuerza A, 8 kilonewton, por el coseno de 53.13 grados, dándonos un valor o resultado para la fuerza D de 4.8 kilonewton.